Buenos días a todos y todas a cada uno de ustedes. En primer lugar, para felicitarlos, realmente felicitarlos a todos y cada uno de ustedes. Y hay una doble felicitación, creo, a ustedes que participaron activamente en los talleres y a quienes hoy los han representado exponiendo, ¿no?, las conclusiones, las ideas centrales del trabajo realizado. Entonces, esta doble felicitación para ustedes y aquí los que lo representaron, como César, como Kerwin, Percy y Antonieta, Araceli y Edward, Alexandra y Jimmy. Un aplauso para ellos, pues. El día de ayer conversamos justamente lo que se ha comentado hoy sobre estos tres propósitos que están planteados en el proyecto, en el PEN al 2036. O sea, era la formación ciudadana en vía en democracia, convivencia sana y bienestar socioemocional, y finalmente el desarrollo nacional y el bienestar material. Entonces, creo que se han abordado, se han discutido este asunto. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos, sobre los retos, porque hasta ahora hemos estado un poco centrados, los retos y desafíos están vinculados a un presente, pero también a un futuro, ¿no? El futuro nos interpela con un conjunto de retos, con un conjunto de desafíos, y yo quisiera esta mañana referirme a ellos. Y en este sentido, digamos, uno de los grandes retos, digamos, es ser capaces de tener líneas de largo plazo, o sea, miradas de largo plazo para que con métodos alcanzar una estrategia educativa y así buscar luego un buen escenario. ¿Un escenario para qué? Un escenario para que nuestro país tenga una capacidad de consenso sobre la visión educativa. Esa capacidad de consenso que a veces la reclamamos y no la encontramos. Yo siempre decía que los déficits de nuestra sociedad está en la incapacidad de consensuar. A veces los peruanos no nos ponemos de acuerdo ni para cruzar la pista juntos. Entonces, y el otro déficit en la sociedad es la debilidad institucional. En este caso, tenemos que buscar, repito, un escenario para que nuestro país tenga la capacidad de consenso sobre una visión educativa, ¿no?, en un plazo de 15 años, es decir, al 2036, a partir del 2021, que termina el PEN vigente. Y cualquiera que sea el gobierno, en los próximos 15 años, los 5 gobiernos a partir del 21, es que respeten, como decíamos ayer, e implementen y que tenga inclusive un efecto vinculante este proyecto al 2036. Eso significa que nuestro país pues tenga una estrategia finalmente de largo plazo a la luz de las prioridades pedagógicas que nuestro país exige. Pero cumplir con estos propósitos le exigen al sector educación, al Estado, le exigen a la sociedad civil en su conjunto una serie de retos, ¿no? Y que son multiplicidad de retos, pero están, entre otras cosas, centrados, en este caso para nuestro conversatorio de hoy día, son dos ámbitos: los actores que educan y la gobernanza del sistema educativo. Pero antes de comenzar, digamos, hablar sobre estos dos temas, yo quisiera que me permitan ustedes un pequeño preámbulo, que también está vinculado obviamente a los retos y a los desafíos que nos interpela el futuro. Vean, la humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes en términos de la tecnología, y ustedes lo saben muy bien. Tenemos grandes retos por delante en este marco. Y yo me hago una serie de preguntas, porque yo estoy convencido que las preguntas a veces son más importantes que las respuestas. Las preguntas nos generan reflexión, las respuestas están en Google, y ahí están todas las respuestas, pero las preguntas son las que a veces me inquietan más a mí. Yo pregunto, ¿cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales?
¿cómo prepararnos? O sea, vean, quienes nacen este año, ¿no? o el próximo año, o el 2020, quienes nacen, los niños que nacen, en el 2050, en el 2036 van a tener 16, 17 años, en el 2050 van a tener 30 o 31 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, y si todo va bien, estos niños que están naciendo este año van a ser ciudadanos activos en el siglo XXII. Así de simple. Porque a medida que pasan las décadas, el ser humano va a tener más años de vida. Entonces, otra vez, otra pregunta. ¿Qué debemos enseñarle a ese niño o a esa niña para que le ayude a sobrevivir y a prosperar en un mundo del 2036, en un mundo del 2050 o en el siglo XXII? Otra pregunta. ¿Qué tipo de habilidades necesarias deben tener para conseguir trabajo? Comprender lo que ocurre a su alrededor y orientarse en este laberinto de la vida. Yo, por supuesto que no sabemos cómo será el mundo del 2050, pero tenemos, creo, que hacer el esfuerzo de preguntarnos. A ver, muchas de las cosas que ahora aprenden los jóvenes, no serán útiles en el futuro. Muchas profesiones que ahora tenemos no van a ser útiles, van a cambiar. O sea, van a aparecer nuevas exigencias que la tecnología exige y van a aparecer nuevos oficios, nuevas profesiones. Eso significa que en un mundo de este tipo, lo último que tiene que hacer ya el profesor es dar más información, porque información la tiene. Lo que importa ahora es que un profesor le dé sentido a la información, le dé sentido a esta información que todos los niños, todos los jóvenes tienen acceso. O sea, a diferenciar lo que es importante y lo que no es importante. Y en un mundo también del futuro, los jóvenes, creo, van a tener que reinventarse permanentemente. O sea, que no se reinventa, la velocidad tecnológica va tan rápido que tienen que reinventarse. O sea, muchos oficios actualmente están vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Vean, lo que ahora decimos todavía una explotación, en el futuro ya no se va a hablar de explotación, se habla de irrelevancia. Vamos a querer, muchos van a ser irrelevantes. O sea, ahora mismo tenemos cómo el desarrollo de la inteligencia artificial va a las pizzerías. Ahí la robotización avanza y hay pizzerías que un robot hace 300 pizzas por hora. Así de simple. Ya ahí está siendo reemplazada este puesto, por ejemplo, por un robot con inteligencia artificial. Entonces, y por eso decía siempre, el hombre tiene dos capacidades, la capacidad física y la cognitiva. En la primera revolución industrial, la capacidad física del hombre fue arrasada por las máquinas, ¿recuerdan ustedes? Pero en esta cuarta revolución industrial que vivimos ahora, está una inteligencia artificial que sigue avanzando. ¿Y cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial? Así como el hombre tiene esas dos capacidades, la física y la cognitiva, la inteligencia artificial tiene dos capacidades, que es la conectividad y la capacidad de la comunicación, de la actualización. O sea, con un clic estamos totalmente actualizados en un segundo, ¿no? Que es lo que no tiene todavía el ser humano como tal. Entonces, la pregunta que yo me hago es repetirles esta pregunta: ¿qué preparación, qué educación vamos a dar a estos niños que van a tener 30 años en el 2050 o 16 o 17 en el 2036 para ganarse la vida? Yo tengo un nieto que ha nacido hace 4 o 5 meses y soy un abuelo chocho porque primera vez tengo un nieto, y yo eso le decía a mis hijos: tu hijo en el 2050 va a tener 30 años. ¿Qué educación le vas a dar? Yo soy abogado, ustedes son educadores, ustedes tienen la respuesta. Si me ayudan, en los talleres me lo dicen. Bueno, pero todo lo anterior, digamos, está vinculado a estos propósitos que nos damos. La otra lámina, por favor. Que persigue el PEN 2036.
que es, otra vez, la formación ciudadana, la convivencia sana, el bienestar socioemocional y el desarrollo nacional y bienestar material, de lo cual hemos hablado, ¿no? Y obviamente, todo esto trasciende el sistema educativo, como ustedes van a apreciar. Eso implica entonces que la misma educación, la responsabilidad de la educación, no solo es responsabilidad de las escuelas, no solo es responsabilidad de los docentes, sino que hay otros actores que educan realmente. Y ahí viene un tema que yo soy bien claro en este asunto. Vean, cuando hablamos de actores que educan, muchas veces nos quedamos en que la responsabilidad de la educación está en el ministro o la ministra de Educación. Y no es así. Está en todos los ministros, está en el presidente que debe liderar este desarrollo educativo del país, ¿no? Y está en otro conjunto de actores, como lo vamos a ver. Nosotros en digamos, en este tema de las prioridades, encontramos, del desarrollo de los actores que educan, encontramos actores que hemos clasificado en 3 categorías, ¿no? Los individuos, las instituciones y los espacios. Y ahí hay un tema, creo que me van a acompañar ustedes y van a decir que efectivamente hay razón para decirlo. En la categoría de individuos, yo coloco en primer lugar, en los actores que educan, en primer lugar a las autoridades. Y cuando hablo de autoridades, estoy hablando de autoridades en general, ¿no? De autoridades del presidente de la República, ministros, gobernadores, directores de colegios, directores de UGEL, directores regionales. ¿Por qué hablo de autoridades? Porque las autoridades son, en verdad, los principales educadores, asumiendo que se educa con el ejemplo. Pero, ¿qué ejemplo estamos recibiendo de nuestras autoridades? Cuando muchos de ellos están siendo cuestionados en forma éticamente, por su ética. Entonces, ahí tenemos todo un problema que resolver. Autoridades que deben ser educadores, pero con el ejemplo, pero ahora cuestionados éticamente, estamos enfrentando un serio problema en este tema. ¿Cómo hacemos entonces para que las nuevas generaciones no repliquen este mal ejemplo, ¿no? Y más aún si decimos que con el ejemplo se aprende, nos preocupa entonces este nivel de autoridades que estamos teniendo, sobre todo en el orden político. Yo siempre ponía un ejemplo, que escuchaba, fui testigo presencial de un caso, un profesor hablaba en el aula de la responsabilidad paterna. Entonces se fue el niño, los niños, con ese concepto bien claro de la responsabilidad, de la paternidad responsable. Llegó a su casa, prendió el televisor y la noticia era que el presidente de la República, Toledo, no reconocía a su hija. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? En el aula los profesores trabajamos y llegamos al hogar, prendemos el televisor y las autoridades no están en la línea de lo que el profesor se esforzó en desarrollar en el niño. Entonces, esas autoridades son las que tenemos que descartarlas y resolver ese tema exigiendo autoridades con sentido ético, con trabajo ético. También en esta categoría de individuos están los maestros, los docentes, ¿no? Acá hemos hablado de ustedes han escuchado todas las conclusiones, pero ¿quiénes son responsables de trabajar este tema? Fundamentalmente en la escuela. Son los maestros, así de simple. Toda esa tarea que ustedes han planteado es la tarea de los educadores en primer lugar, directamente en las escuelas, ¿no? Yo creo, digamos que la abundancia de recursos inmateriales, ¿no?, en materia de conocimiento que caracteriza ahora nuestro tiempo, da un papel más importante al maestro que antes, inclusive, contra lo que creen muchos. Dicen, no, ya esto viene. Inclusive he escuchado a una congresista decir, si hay textos, ¿para qué queremos maestros? A ese nivel estamos ahí. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado con esos mensajes. Aquí al contrario, aquí es al revés. Aquí, estos tiempos más bien, al maestro le dan un papel más importante como ser humano inclusive. Por eso yo personalmente tengo una visión
bastante optimista del futuro de la educación de mi país y del rol del maestro en particular. Porque pienso que en este mundo tan tecnológico no hay una desaparición del maestro. No es cierto eso. Más bien, creo que se trata de un reforzamiento del maestro. Es una necesidad absoluta tener un guía en el mundo tan complejo como ahora. Y el maestro, en mi opinión, es un guía más que una voz vertical. El maestro es un guía más que una voz vertical. Por eso es indispensable y centrar el rol del maestro en este tema que estamos conversando de los actores que educan. En el caso de las instituciones, ¿no? En el caso de las instituciones encontramos a las escuelas, en la primera línea, obviamente, ¿no? Esas escuelas encontramos escuelas que tienen como pilares, o deben tener como pilares, la lucha contra las desigualdades, hacer que los temas de desarrollo, por ejemplo, sean protagonistas en los currículos, ¿no? Y lograr que la escuela pues involucre a los niños con la innovación desde la primera infancia, ¿no? La familia es otra institución vital en este tema, ¿no? Las familias tienen que realmente desde muy comprometerse con la educación de los niños, como se ha señalado acá, desde la primera infancia en este tema. La municipalidad es otra institución central en los actores que educan, creando espacios que posibiliten, ¿no? el complemento educativo en el arte, en la música, en el teatro o en el deporte, etcétera, ¿no? El segundo tema central es la gobernanza. La gobernanza creo que decíamos, como señala, se refiere a la gestión, pero en términos de cómo, respecto al diseñar, a planificar, a implementar y evaluar políticas de las instancias que tienen responsabilidad en ello. Eso es como punto de partida. Pero un buen gobierno es exigible en toda y cada una de las instancias del sistema educativo. O sea, en el Minedu, en las direcciones regionales, en la SUGEL, en las escuelas. En todo eso se exige un buen gobierno. Entonces, y hay un factor común para una buena gobernanza basada en determinados y ciertos principios. Y el objetivo de un buen gobierno es, ¿qué cosa? Es facilitar la creación de un ambiente de confianza, en primer lugar, ¿no? De un ambiente de equidad en el trato. Aquí es importante, a veces en el trato hay tratamientos desiguales del director, del profesor con los alumnos, del director, de los funcionarios de UGEL con los docentes. A unos los tratan con mucha amabilidad y con muchas facilidades, a otras no, etc. Entonces, en todos los niveles se da este tema y un buen gobierno exige, repito, un ambiente fundamentalmente de confianza, de equidad en el trato, de transparencia. Es un principio vital del buen gobierno, la transparencia. Y todo ello, y el otro tema central es la rendición de cuentas. A veces la rendición de cuentas va quedando, o sea, en el sector público no hay una buena rendición de cuentas. Todo esto en conjunto un buen gobierno apunta obviamente a mejorar la calidad educativa. Pero todo ello va a contribuir a algo central para mí, que es el fortalecimiento institucional de las escuelas, el fortalecimiento institucional de las unidades de gestión educativa, de la DRE y del propio ministerio, ¿no? Y este fortalecimiento institucional, ¿a qué nos lleva? Nos lleva realmente a fortalecer la capacidad estratégica y perspectiva que tiene la organización en sí misma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que, vean, que es necesario saber qué quiero de mi institución. Eso es lo primero. ¿Qué quiero de mi institución? ¿Qué quiero de mi escuela, de mi oficina, de la DRE, del UGEL? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero en el corto plazo, en el mediano plazo? En fin, para hacer que mi institución brinde el mejor servicio a los usuarios y que en la escuela se brinde la mejor educación a los alumnos. Pero
Es importante además, por otro lado, que se asigne claramente a las distintas autoridades las responsabilidades en materia de supervisión, de control, de aplicación de acciones, etcétera, etcétera, y que ejerzan con mucha eficiencia y eficacia sus competencias. Eso es para mí clave en un buen gobierno. Pero aquí hay un tema central que es el rol. ¿Qué rol asumen? Y yo he notado que a veces hay pérdida de perspectiva en el rol, ¿no? Una pregunta les hago a ustedes y muchos docentes hacen esta pregunta, sobre todo los maestros de aula. ¿Las UGEL están al servicio de las escuelas o las escuelas están al servicio de las UGEL? O sea, otra vez los roles. Claro, formalmente las UGEL están al servicio de las escuelas, pero en la práctica muchos docentes de aula dicen, oye, parece que fuera al revés porque la UGEL me pide 80.000, al director lo atiborran con 80.000 solicitudes de información que no lo dejan a ese director dirigir su aula, su colegio. Entonces, hay un factor también en el buen gobierno que es la discrecionalidad de los funcionarios. Y ahí, si no se trabaja bien el otorgamiento de discrecionalidad en los grados, es peligroso porque se crea espacios para la corrupción. Entonces, tiene que haber discrecionalidad también, pero tiene que haber mucha, hay que ser muy finos en delegar esta discrecionalidad a los alumnos. Ahora, pero toda esta visión del buen gobierno en la educación nos lleva también a un tema de cómo hay una relación del Estado con los diversos actores para lograr un buen gobierno en favor de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esta interacción está vinculada fundamentalmente a la sensibilidad de los funcionarios públicos y de las autoridades de las diferentes instancias. Yo creo que tenemos que luchar mucho contra la indolencia y por el contrario generar mística. Sin mística no hacemos buen gobierno. Si no desarrollamos una mística, caemos, y yo he visto, soy testigo, y muchos maestros me contaban, hay funcionarios muy indolentes, y eso tenemos que revertirlo, ¿no? Generando una mística y compromiso, no solamente con su propia institución, sino compromiso a quienes vamos a servir. A ver, en otras palabras, finalmente, la gobernanza educativa, ¿qué debe hacer? Debe garantizar los derechos de las personas a lo largo de la vida, sin limitarse a soluciones burocráticas, sino promoviendo más bien un conjunto de acciones, ¿no? Aquí, cuando decimos promover un conjunto de acciones, a veces nos referimos a revisar las estructuras orgánicas de las instituciones, ¿no? A generar condiciones y estrategias para la articulación intersectorial y a considerar ciertos criterios, ¿no? Según las características y el contexto de cada institución. En fin, pero digamos, cuando se habla de la estructura, cierto, hay que revisar de vez en cuando la estructura organizacional, porque es un elemento central para una buena gestión. Les pongo un ejemplo. Hace 24 años, el Ministerio de Educación cambió su estructura organizacional y se crearon dos viceministerios, el Ministerio de Gestión Pedagógica y el Ministerio de Gestión Institucional. ¿Y por qué se puso el nombre de gestión? Que por primera vez en el sector público se hablaba así. Porque lo primero que nos dimos cuenta era que en el Ministerio de Educación había un déficit de gestión. Entonces dijimos, vamos a cambiar esta estructura, daría un ministro, viceministro y en un cuello de botella, recuerdo. Entonces cambiamos la estructura, ¿no? y creamos estos dos viceministerios, pero le pusimos de nombre, de propósito, de gestión, porque era un llamado a tomar conciencia que teníamos que mejorar la gestión. Y luego se fue replicando esto en las DRE, en la SUGEL, ¿no? Ese mismo estilo de gestión institucional y gestión pedagógica. Pero eso hace 24 años. En estos 24 han transcurrido tantas cosas. Tenemos una ley de carrera pública magisterial, una nueva ley general de educación, tenemos una ley universitaria que crea la SUNEDU, en fin, tantas cosas que ya seguramente hacen necesario revisar esa estructura organizacional y adecuarla a este nuevo contexto de orden de nuevos encargos, de nuevas
desafíos que tiene el ministerio y que seguramente se replica en las instancias intermedias del sistema educativo. Entonces, pero en fin, pero digamos, cuando hablamos de estas periodicidades, de cambiar los cambios de estructura, etcétera, hay algo que a mí me queda, y esto como mensaje final, que es la confianza. Hay un factor que tenemos que tomar en cuenta, que es la confianza en la institución y la confianza en los funcionarios. Había cuenta que de esta corrupción que hacía nuestro amigo de Virú nos contaba inclusive, de esta corrupción imperante en nuestro país, ¿qué hemos advertido? Hemos advertido que sistemáticamente hay una pérdida de confianza. Se ha ido perdiendo confianza en nuestro país. Estamos generando una cultura de la sospecha y hemos perdido esta cultura de la confianza. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacemos cambiando estructuras? No, tenemos que generar en la sociedad peruana otra vez una cultura de confianza, ¿no? No creemos ahora en los gobernantes, no creemos en los políticos en general, no creemos en las instituciones, no creemos en el Congreso, no creemos en el Poder Judicial, no creemos en la policía. Oiga, no creemos en nadie aquí, pero entonces eso no puede ser. Tenemos que trabajar y eso es producto otra vez de un gobierno, de una buena educación, de tener nuevas generaciones, jóvenes que asuman roles, ¿no? Nuevas generaciones que asuman roles en la conducción de las instituciones públicas y privadas de nuestro país. Ahora, cuando hablamos de confianza es, si hay conflictos grandes, es porque no hay confianza entre la gente. Ese es un tema central. Si hay conflictos grandes, no hay confianza entre la gente. Por tanto, un reto es la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Pero todos sabemos lo difícil que es recuperar confianza. Bien difícil. ¿Qué hacer? Y la pérdida de confianza se da en todas, no solamente en la parte de instituciones, en las parejas. Ustedes saben, a ver, entre parejas, matrimonios, una parte pierde confianza en la otra, es bien terrible, ¿eh? Recuperar la confianza cuando se pierde. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones, en nuestros funcionarios? ¿Qué hacer? ¿Cómo la escuela puede coadyuvar a la recuperación de la confianza? A ver, así como tenemos escuelas creativas, escuelas innovadoras, ¿por qué no tenemos escuelas de la confianza? ¿No? La escuela es un espacio donde podemos, creo, crear confianza entre profesores y alumnos, entre directores y maestros, entre docentes y padres de familia. O sea, la escuela es un centro que nos permite comenzar otra vez en la propia escuela a generar confianza, pero comenzando por nosotros mismos en la propia escuela. Esa confianza, repito, del director con su maestro mismo. Ustedes saben mejor que yo, tantas veces hemos conversado con directores, nos dicen, oye, pero con los docentes no tienen una buena relación, no hay confianza, y los docentes tampoco a veces tienen confianza en los directores que no educan con el ejemplo. Entonces, ¿cómo echar a andar una escuela de confianza en una sociedad con profundas desconfianzas? Otra vez la pregunta. Yo me paro preguntando en verdad y la respuesta se la dejo a ustedes. La confianza no se puede decretar. No nos sacamos una ley donde dice un decreto supremo, señora, a partir de ahora todos tienen confianza. Eso no funciona. No funciona. La confianza es un proceso. Y en esa instancia, en esa línea, en la escuela, la confianza empieza por mostrar a los maestros que confiamos en ellos. Por ahí empieza. Yo lo primero que tengo que hacer es confiar en mis maestros en la escuela. En los países exitosos, ven ustedes, que han tenido éxito en la educación, ¿no? Los maestros tienen un gran prestigio. Qué coincidencia. Les va bien la educación, pero los maestros tienen un gran prestigio. En nuestro Perú, ¿qué ha ocurrido? En las últimas 2, 3 décadas ha habido un proceso inverso. Se ha perdido, los maestros han ido perdiendo prestigio, ¿no? Pero por razones económicas, por razones culturales, a veces por la pérdida
de calidad en la formación inicial, lo que sea, pero es una realidad. Ahora, gracias a Dios, vemos que se va revirtiendo poco a poco esa línea y la revalorización del maestro comienza otra vez a funcionar, creo, y la sociedad tiene mucho más atención en el maestro que antes, ¿no? Pero tanto el Ministerio de Educación como los órganos regionales, los gobiernos regionales también tienen que tratar este tema sobre la confianza creando canales de reconocimiento. Es lo que nos falta a veces, no hay reconocimiento. Reconocimiento tenemos que hacerlo. Muchas veces estamos muy críticos, pero cuando hay cosas buenas, no reconocemos, no agradecemos, y eso creo que es algo que tenemos que impulsarlo. Finalmente, como señala en esta lámina final, nosotros los invitamos pues a reflexionar sobre estos temas, o sea, sobre los desafíos del futuro, qué educación le vamos a dar a nuestros niños que tienen el 2036 16 años y el 2050 30 años. Esos desafíos, esos propósitos que hemos conversado ayer y que ustedes han trabajado, ponen a los actores y a la gobernanza del sistema educativo. Con los aportes y ideas de todos ustedes, definitivamente iremos puliendo el documento final. Gracias por su atención.